Tenemos en primer lugar a Óscar Bayona, técnico en prevención de riesgos laborales de Secretaría Confederal de Comisiones Obreras de Madrid, y Miguel Ángel Izquierdo. En principio, Óscar nos va a hablar de la acción sindical, del recorrido que hemos tenido en este tiempo que llevamos trabajando conjuntamente, y luego Miguel Ángel nos hablará de las estrategias sindicales de trabajo a futuro también, ¿vale? Pues Óscar, empieza. Pues buenos días. Antes de empezar con la exposición, sí creo que hay que hacer mención a una realidad, y es que esta iniciativa de intentar abordar la cuestión de la contaminación por cancerígenos en ropa de trabajo en el colectivo de bomberos es una iniciativa que de donde ha partido no ha sido precisamente ni de las estructuras del sindicato, ni de las estructuras de salud laboral, ni de los técnicos de prevención, sino que ha partido directamente de los trabajadores. Esta es una iniciativa que parte fundamentalmente de la sección sindical de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, y en el que quien está, yo creo, la sensación que tengo, liderando este trabajo son fundamentalmente las secciones sindicales de bomberos de Madrid. Y el papel que estamos jugando el resto de estructuras, tanto el Gabinete de Salud Laboral como la Federación de Servicios a la Ciudadanía o la Confederación, es de acompañar. Y quiero decir esto no solo porque sea de justicia, sino porque creo que cuando estas iniciativas parten desde abajo, parten de lo que antiguamente se denominaba el conocimiento obrero, es cuando realmente tienen calado. Y a las pruebas me remito, fijaros cómo está hoy la sala. También quiero deciros que la ponencia, aunque pone ahí acción sindical en materia de prevención, no voy a hablar en general de prevención, me voy a centrar sobre todo en el tema de enfermedad. Ya se ha repetido muchas veces, ¿no?, a lo largo de la mañana, y es que la enfermedad de origen profesional es la gran olvidada, es la gran asignatura pendiente, paradójicamente, cuando es la mayor fuente de daño en el trabajo, muchísimo más que de los accidentes. Por eso hay que insistir, vamos a centrarnos en la enfermedad laboral, porque es la manera que tenemos de abordar con mayor profundidad los daños ocasionados por el trabajo. Y luego también indicaros que vamos a hacer un pequeñísimo recorrido sobre iniciativas. Voy a centrarme en dos iniciativas que creo que fueron importantes de acción sindical y que tuvieron, si no su origen, sí su centro aquí en Madrid, y que han sido importantes para desarrollar la prevención de riesgos laborales en bomberos. Luego os voy a hablar de la campaña Cáncer Cero en el Trabajo, que impulsamos desde 2011 en la Confederación, y la campaña ya específica de Cáncer Cero en bomberos, que arranca, yo creo, no hoy, porque ya se están haciendo visitas por parte de los compañeros de Comunidad Autónoma y de Ayuntamiento de Madrid a parques para explicar este riesgo, pero sí que queremos que no se quede limitada a Madrid y que tenga carácter estatal. Básicamente, lo que pretendo con esta ponencia es hablar del efecto sindicato, lo que incluso epidemiólogos definen así como efecto sindicato, que lo que viene a decir es que en aquellas empresas en las que hay presencia del sindicato y en las que se hace acción sindical en materia de prevención de riesgos laborales, hay efectos positivos sobre la salud de los trabajadores. Y yo creo que eso se ha visto muy bien en la exposición que ha hecho Del Miro, y cómo la labor que Comisiones Obreras ha desarrollado en ese sentido en el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Comunidad de Madrid, ha tenido efectos en la salud de los bomberos. El primer hito en el que me quiero centrar es en la cuestión de los coeficientes reductores. Es una reivindicación histórica, sigue siendo una reivindicación histórica del colectivo, y hay que decir que incluso en pleno siglo XXI España era el único país de la Unión Europea en la que los bomberos seguíais trabajando hasta los 65 años, algo evidentemente intolerable. Y la concesión de esos coeficientes reductores no vinieron de la nada, sino que vino de la movilización sindical, la movilización no solo de comisiones obreras, sino de los sindicatos del sector.
gracias a esa presión, lo que se consiguió es iniciar las negociaciones con el gobierno en 2003. Creo que ahí Damián, compañero de comunidad, jugó un papel bastante importante, pero la negociación no fue fácil, se extendió durante varios años, y un factor clave para romper ese bloqueo fue una manifestación estatal que se convocó en mayo del 2007 aquí en Madrid, que reunió al menos a 5.000 bomberos por las calles de Madrid, reivindicando el establecimiento de esos coeficientes reductores. ¿Por qué hablo de coeficientes reductores en relación con la enfermedad profesional? Porque una de las medidas en higiene industrial de reducir la exposición, no solamente a agentes cancerígenos, sino a cualquier agente que tenga efectos sobre la salud, es eso, reducir la exposición al agente. Y una manera de reducirlo es reducir el tiempo. Y el coeficiente reductor lo que consigue es que los trabajadores que realizan trabajos penosos, como el del colectivo de bomberos, estén menos años trabajando y expuestos, y además reducirlos en la última fase de su vida laboral, en la que están mucho más expuestos. Por eso yo creo que para prevenir la enfermedad de origen profesional en bomberos, una medida clave fue el establecimiento de coeficientes reductores. En 2004, la entonces FESAB, la Federación de la Administración Pública de Comisiones Obreras, y para apoyar la campaña para conseguir estos coeficientes reductores, nos pide a la Confederación y a ISTAS, para los que no conozcáis, ISTAS es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, es un instituto que tiene el sindicato que nos ofrece asesoramiento técnico científico en materias de salud laboral y de medio ambiente, pues nos piden que elaboremos un documento para justificar la petición de coeficientes reductores. Y el documento es este que tenéis en pantalla. Es un documento sobre enfermedades de bomberos que realizó una compañera nuestra, María López Jaco, médica del trabajo, la compañera que sigue trabajando en ISTAS. Se trata de un estudio que en realidad es una revisión de literatura científica, de estudios publicados en las principales revistas científicas que tratan las cuestiones de salud laboral, o incluso en organismos de prevención como el Instituto Nacional sobre Higiene y similares que hay en otros países. Está centrado en enfermedades de origen laboral, no en accidentes, y lo que os decía, está orientado a justificar la solicitud de esos coeficientes reductores. Creo que es un documento importante, es un documento que está basado en la evidencia científica que había en 2004, pero creo que es un documento que tenemos intención de revisar en ISTAS, adaptándolo a la evidencia científica que existe actualmente, la que hemos descubierto a raíz de esta campaña en relación a la descontaminación de la fuerza del trabajo. El informe básicamente se centra en dos cosas. Indica cuáles son las exposiciones a las que sufren los bomberos y cuáles son los efectos de la salud que les produce. Ya en 2004 indicábamos en ese documento que los bomberos están expuestos a sustancias químicas, que los bomberos están expuestos a factores de carga musculoesqueléticas, a ruido, a factores de estrés y agentes biológicos. Fijaros, factores de estrés también. La semana pasada se publicó un informe que demuestra la evidencia que hay, la relación que hay entre en colectivos que sufren altas cargas de estrés y accidentes cerebrovasculares, isquemia, ictus. Y vaya por Dios, una de las profesiones que se recogen en ese informe es la de bombero. O sea que estas cosas que ya decíamos en 2004 en el informe de ISTAS, pues vemos que se van ratificando según el avance de la evidencia científica. Y también se habla qué efectos sobre la salud provoca esas exposiciones. Y ahí veréis que el primer punto ya era enfermedades cardiovasculares y cáncer, pero también alteraciones musculoesqueléticas, trastornos psicosociales, alteraciones respiratorias, alteraciones auditivas y sobre todo provocaba un envejecimiento prematuro, que era también otro factor que justificaba el establecimiento de coeficientes reductores. La cuestión es que en ese momento la medida se asociaba simplemente el
la exposición al cáncer con esos humos y parecía que la utilización de ERAs ya protegía. Ahora lo que hemos descubierto es que no solamente protege el ERAs, sino que también tenemos que actuar sobre la ropa de trabajo y la contaminación que sufre. Las conclusiones del informe pues eran básicamente dos y orientadas al propósito que tenía, que era que en la profesión existen riesgos de enfermedades incapacitantes y mortales y que era necesario limitar la edad máxima de jubilación. Esto por fin se consiguió en 2008, finalmente en 2008 se estableció un coeficiente reductor para bomberos, pero limitado solamente a los de administraciones públicas y organismos públicos. Todos los bomberos que trabajáis, que yo sé que hay aquí unos cuantos, para empresas privadas, pues no entráis dentro del ámbito de aplicación de ese coeficiente. Esto es una cuestión que ha quedado pendiente y en la que el sindicato ha continuado trabajando. Y en 2011 se aprobó por parte del gobierno, yo creo que el último real decreto que aprobó el gobierno Zapatero, aprobó un real decreto sobre procedimiento para pedir nuevos coeficientes reductores. Se ha intentado por parte de nuestro sindicato y por otros peticiones utilizando el procedimiento que viene marcado, aunque hasta ahora han sido todos rechazados. Pero en 2015 Comisiones Obreras decide plantear, utilizando ese procedimiento que habría el Real Decreto de 2011, el establecimiento de coeficientes reductores para bomberos privados. ¿En qué nos basábamos fundamentalmente en nuestra argumentación? En que las condiciones ya existían, estaban recogidas en el anterior Real Decreto que establecía el coeficiente para los bomberos públicos y que por asimilación tenía que tenerse en cuenta y establecerse también para los privados. Lo que os puedo decir es que esa petición de Comisiones Obreras finalmente ha sido admitida a trámite por la Secretaría de Estado de Seguridad Social y ahora mismo en la fase en la que nos encontramos es en la de recopilación de información. Y la labor que se está haciendo desde las federaciones afectadas, pues son varias federaciones afectadas de Comisiones Obreras, es trabajando para intentar que las empresas que tienen bomberos, empresas privadas que tienen bomberos, aporten determinados datos al Ministerio para poder seguir dando pasos y que ese coeficiente finalmente se pueda establecer. Esperemos que lo antes posible. El otro granito sobre prevención en el colectivo de bomberos, ya lo he adelantado antes Edelmiro, que ha sido la cuestión de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una ley que ahora cumple 20 años desde su aprobación. Uno de los problemas que tiene esta ley es que en su artículo 3 se establecen cuáles son las exclusiones dentro del ámbito de aplicación. Y uno de los que se cita en ese artículo 3 son servicios operativos de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Algunas direcciones de servicios de bomberos en aquel momento hacían una interpretación, a nuestro juicio, restrictiva de este artículo 3 y planteaban que la actividad de los bomberos, todo el conjunto de las actividades de bomberos no entraba dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo cual tenía un grave problema a la hora de poder implementar un sistema de prevención en la empresa. La interpretación, evidentemente, no solo de Comisiones Obreras, sino de estos sindicatos, es que no era así, sino que esto simplemente se limitaba a determinadas situaciones graves de catástrofe, pero que el resto de actividad de los bomberos sí que estaba dentro de la aplicación de la ley. Esto motiva denuncias de nuestro sindicato de inspección de trabajo, se empieza a hacer esa labor y luego finalmente aparece una sentencia del Tribunal de Justicia Europea que condena al Reino de España diciendo que deja determinados colectivos fuera del ámbito de aplicación cuando tenían que estar y en este caso lo que delimita es que solamente se excluyen en aquellos momentos en los que se activan planes de catástrofe concretos. En concreto en Madrid está el Platencam, me parece que se llama, y el TENAM para el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es el beneficio que tiene la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Pues múltiples. O sea, el primero y principal, se activa todo el sistema.
se pueden constituir definitivamente los comités de seguridad y salud, que también ha costado y también ha sido necesaria la acción sindical de nuestro sindicato para que en Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid se constituyan esos comités de seguridad y salud, en los que participamos los representantes de los trabajadores en cuestiones de prevención de riesgos. Pero también es lo que ha permitido que se realicen las evaluaciones de riesgos, que es el punto de partida en los sistemas de prevención, y hay que insistir mucho. La clave de bóveda de todo el sistema de prevención de riesgos en la empresa es la evaluación de riesgos, y lo veremos luego, y es lo que permite posteriormente que se haya podido hacer planificación preventiva, elaboración de procedimientos de trabajo seguros, que se hayan implantado medidas higiénicas. Yo creo, insisto otra vez, que lo hemos visto muy claro en la Comunidad de Madrid, en Bomberos de Comunidad de Madrid, con la intervención de Cáncer cero en el trabajo. Cáncer cero en el trabajo es una campaña que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras se propone iniciar en 2011 y que sea además una campaña que no esté limitada en el tiempo, que sea una campaña que se extienda durante muchos años. Y ¿por qué ponemos en marcha la campaña Cáncer Cero de Trabajo desde la Secretaría Confederal de Comisiones Obreras, de Salud Laboral de Comisiones Obreras? Pues los motivos básicos son tres. Uno es la gravedad del problema. La gravedad del problema del cáncer laboral. El cáncer en general y el cáncer laboral en particular. Y bueno, lo habéis visto en las ponencias anteriores, sobre todo en la de Carmen Manche. Es un problema que afecta a muchísimos trabajadores y con consecuencias muy graves. En muchos casos, con consecuencias muy graves. Luego, el cáncer es una cuestión que despierta mucho interés. Hay otro tipo... cuesta algunas enfermedades visibilizarlas y que despierten interés en los colectivos de trabajadores, pero cuando utilizas la palabra cáncer, ahí cambia. Y yo creo que también es otro de los motivos por los que esta sala está hoy como está de repleta. Y luego otro, y es por la amplia eficacia de las medidas preventivas sobre el cáncer. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando actuamos sobre el cáncer, no actuamos solamente sobre el cáncer, sino que actuamos sobre muchos otros efectos sobre la salud. Las medidas para el cáncer son parecidos a los antibióticos de amplio espectro. Y cuando protegemos y impedimos, ponemos barreras para que nos expongamos a un agente cancerígeno, también nos estamos protegiendo de otras sustancias o de otros agentes que tienen otros efectos sensibilizantes, irritantes, tóxicos. Entonces, cuando en la empresa, digamos que pegamos el tiro sobre los agentes cancerígenos, también estamos protegiéndonos y protegiendo a nuestros compañeros de otros muchos daños sobre la salud. Es una manera de que nuestros recursos sean cada vez más eficaces. Este es el cartel que sacamos al inicio de la campaña, no se ve bien, pero entre una de las cosas que queríamos explicar en el cartel es que el cáncer afecta a multitud de colectivos y por eso aparecen ahí diferentes siluetas de trabajadores y no se ve muy bien porque es una pequeñita que aparece detrás, pero aparecía ya ahí un poco. Tenemos una página web específica de la campaña que se saque ahí, Cáncer Cero en el Trabajo, comisionesobreras.es, pero que pongáis en cualquier servidor, en cualquier buscador Cáncer Cero en el Trabajo, os va a dirigir a nuestra web. ¿Cuáles son los objetivos concretos de la campaña? Uno, la visibilización del cáncer laboral. Ya lo hemos dicho anteriormente, el cáncer es muy grave, es la segunda causa de muerte en España. Hay 100.000 muertes al año en España aproximadamente producto del cáncer. Es una enfermedad multicausal que tiene muchos factores, pero una parte de ellos son factores laborales. Y como ha contado antes Carmen, de un 4 a un 10% de los casos de cáncer son atribuibles a exposiciones laborales. Y esto es evidencia científica, esto no lo inventamos los sindicatos. Estudios epidemiológicos que lo corroboran. Sin embargo, las campañas y la información que hay sobre el cáncer, que es una información ingente, en lo que se centran básicamente es
en hábitos de conducta individual y en factores genéticos. Tienen cierta lógica, es verdad, porque los hábitos de conducta habitual son los mayores responsables de la aparición de cáncer y hay que actuar sobre ellos, pero no solamente. Y en la información monopolizan. Sobre exposiciones laborales hay una escasez de información y eso es una de las cosas que queríamos romper con la campaña. ¿Y por qué? Porque la presencia de cancerígenos en los lugares de trabajo es enorme. Según la IA, ya lo han comentado, el 50% de los cancerígenos que tiene reconocidos están presentes en lugares de trabajo. La propia IA dice que hay 18 ocupaciones que tienen un exceso de cáncer respecto a la población general. Una de ellas, la de bombero. Y en el estudio que comentaba antes Carmen, el CARES, que yo creo que es el último estudio que hay a nivel de Estado español sobre exposiciones a agentes cancerígenos, es un estudio de 2004, ya se indicaba que el 25% de los trabajadores españoles entraban en algún momento de su vida en contacto con cancerígenos. Después de la prohibición del tabaco en los centros de trabajo, eso ha bajado al 19%, pero sigue siendo una cantidad. Comisiones Obreras tiene intención de trasladar las cuestiones relacionadas con bomberos a ese grupo de trabajo para ver qué medidas podemos conseguir ahí, pactar con los otros representantes que están en ese grupo de trabajo, que son las administraciones públicas, la central y las autonómicas y los representantes de las empresas. También trabajamos en la cuestión de la silicicristalina, multitud de sustancias químicas, radiaciones como os comentaba, pero hay también cuestiones novedosas. La cuestión de los fitosanitarios, por ejemplo, con la reciente clasificación por la IA del glifosato, un herbicida que se utiliza masivamente no solamente en cultivos agrícolas, sino en parques y jardines de nuestras ciudades, con la cuestión de medicamentos biopeligrosos que se están manipulando de manera incorrecta y están viéndose expuestos trabajadores del sector sanitario. Estamos también desarrollando cuestiones como el radón y también, por supuesto, lo que estamos haciendo hoy aquí, las exposiciones que siempre los bomberos. Cáncer cero en bomberos, y ya entramos en vuestro colectivo particular. Tenemos algún precedente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid con el tema de los humos de diésel. Diésel procedente de los vehículos y en las labores de mantenimiento de los vehículos dentro de los parques. Esto ha motivado en 2013 denuncia por parte de comisiones de inspección de trabajo y esto ha tenido como consecuencia un requerimiento de inspección de trabajo al Ayuntamiento de Madrid, pues ya como veis ahí, obligando a establecer procedimientos de trabajo para reducir la concentración de gases dentro de los parques, revisar los sistemas de ventilación y extracción de aire, evitar la contaminación de ropas y equipos de trabajo. Lamentablemente, la ley española dice que inspección de trabajo a las administraciones públicas solo le puede poner un requerimiento, no le puede poner sanciones, y quizá por esta vía todavía queda por hacer, pero seguiremos insistiendo en la cuestión de los humos diésel porque es un cancerígeno uno de los de la IA. Y luego ya específicamente a la cuestión de la ropa contaminada. Como os lo he dicho antes, esto parte de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que averiguan en un congreso que esta contaminación se daba y contaminaba los trajes y producía la exposición por la vía dérmica. Una cosa que desconocía. Y entonces, cuando ellos se ponen en contacto con nosotros, se ponen en contacto con la Confederación y se ponen en contacto con el Gabinete de Salud Laboral de Madrid, lo que hacemos es que constituimos un grupo de trabajo para ver cómo lo abordamos. Afortunadamente, en Comisiones Obreras de Madrid hay una coordinadora de bomberos en la que están presentes las secciones sindicales de bomberos o de empresas que tienen bomberos en su plantilla. Y entonces en ese grupo de trabajo están esas secciones sindicales. A lo mejor no han venido todas a las reuniones, pero la información está circulando entre ellas. Y ahí está la Comunidad Autónoma, los bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid, de los ayuntamientos, Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles, pero también empresas privadas, como decía, infraestructura.
infraestructuras de transporte como aeropuertos. Están los de AENA, que sé que habéis venido unos cuantos a esta jornada, los de calle 30, también de instalaciones industriales como Airbus, y también los de forestales, Matinsa e Infosa. Porque de lo que estamos hablando es de un riesgo, no estamos hablando solamente de un colectivo, sino un riesgo, y el riesgo estáis expuestos independientemente de la empresa que seáis. En el momento en el que hay combustión, estáis expuestos al riesgo. ¿Quiénes están participando ya como estructura del sindicato? Pues está la Federación de Servicios a la Ciudadanía, tanto a nivel estatal como a nivel de Madrid, el Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid y la Confederación, que es el sindicato a nivel estatal, junto con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, que nos ha echado una mano en esto. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos recopilado información. Hemos establecido contactos con sindicatos europeos que ya están trabajando en este tema, fundamentalmente con la FGTB, un sindicato con el que tenemos muy buena relación en comisiones obreras y que nos ha pasado pues ya estudios, datos, incluso contactos para averiguar cuáles son las empresas que fabrican esas lavadoras que comentaba antes José Pedro. Hemos elaborado un informe de exposición de los bomberos a sustancias cancerígenas durante su trabajo, un informe en el que recogemos la evidencia científica, hacemos un resumen de cuáles son las exposiciones, comentamos un poco el método Skellefteå, bueno, hacemos una traducción de un documento donde se describe el método Skellefteå, el método de los suecos, y también planteamos una serie de reivindicaciones. Y hemos elaborado una carta modelo para que las secciones sindicales las adapten y la manden a sus empresas, a los responsables de sus servicios. Me consta que ya se está enviando, al menos que yo sepa, igual hay alguna sección sindical que ya lo ha hecho, pero que lo ha hecho Ayuntamiento de Madrid y que lo ha hecho Comunidad Autónoma de Madrid. Y me consta que ya se está teniendo respuesta. Y por ejemplo, hoy me han dicho que ya se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud, o está constituido, pero se ha abordado ese tema, y se ha constituido una comisión específica sobre cáncer en bomberos de la CAM, de la Comunidad Autónoma de Madrid, con lo cual el trabajo ya está dando frutos. Y luego la idea que tenemos es que esto no se quede en Madrid y repetirlo en el resto del Estado, en las 17 comunidades autónomas.